Buenos días, hermanos, familia, el Señor los bendiga. Es un gusto estar una vez más acá de este lado, hermanos, a la distancia, saludándolos en este primer domingo de este nuevo año, hermanos. Primer domingo del año. Damos gracias a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios porque ya estamos iniciando un nuevo año, ya los primeros días del año y bueno, el Señor nos ha ayudado hasta este momento, hermanos. Espero que el Señor una vez más les deseo un feliz año, hermanos, un año lleno de bendiciones, pero también un año en el que el Señor nos muestre una serie de retos y en el que seguramente también nos llevará de su mano, en el que nos mostrará su misericordia, su amor, su gracia y por sobre todas las cosas su presencia, hermanos. Y hoy yo, hermanos, quiero tomar una serie de pasajes, pero particularmente hablando del acontecimiento de la víspera de la entrada a la tierra de Canaán. Si recuerdan, hermanos, el domingo pasado estuve compartiendo el sermón, estaba basado en el Salmo 90, hermanos. Y es un salmo, decía yo, completo porque habla, es un salmo que hace memoria, decía yo que es un salmo que se le atribuye a Moisés. Y es un salmo que hace memoria de todas las cosas que hizo Jehová en favor de su pueblo y por eso es que empieza de una manera sumamente extraordinaria cuando dice: Jehová, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y él podía hablar de eso, él podía hablar de las generaciones, de la generación que le tocó ver que desapareciera, que se reuniera con sus antepasados. Y este es el acontecimiento, se supone que es después de este otro acontecimiento de Moisés, es cuando Moisés, ya no está al frente del pueblo de Israel. El Señor en el Deuteronomio capítulo 31 le dice a Moisés que le entregue la autoridad a Josué, a su siervo. Y en el Deuteronomio 31, hermanos, si usted quiere apuntarlo para que vaya llevando una secuencia, en el versículo 7, llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y a ti, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Es muy interesante, hermanos, que después de dar indicaciones, Moisés, que aquí mismo en la palabra de Dios, en Deuteronomio, diga también que escribió esta ley, dice, o sea, todo lo que vemos hasta ese punto, hasta el Deuteronomio, Moisés lo escribió. Nosotros podemos entender que es el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Y lo escribió, dice la palabra de Dios, y se lo dio a los sacerdotes. Hay una parte más adelante en ese mismo capítulo donde dice que la ley la pondrán cerca del arca, dijo, el arca del pacto, para testimonio contra ti, dice, cuando está hablando con Josué, se lo dice Moisés, para testimonio contra ti. ¿Por qué testimonio contra ti? Para que hubiera evidencia por escrito de todo lo que Jehová demanda de él, de lo que el Señor demandaba de los dirigentes y de todo el pueblo. Entonces, no iba a ciegas el pueblo, no iba a ciegas Josué, tenía indicaciones por medio
de lo que en ese tiempo era la ley, nosotros le llamamos la palabra de Dios. Y me llama mucho la atención esto. Entonces, el gran reto, familia, hermanos, el gran reto para este varón de Dios era ser sensible a Dios. Y de eso yo quiero hablar. El gran reto de Josué, porque muchos han dicho, recitan mucho aquellos pasajes muy conocidos que están en Josué: no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Y se repiten más de una ocasión. Y esas palabras se cumplen en él, pero él tiene que estar atento a la voz de Dios. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Como estuvo con Moisés, estaré también contigo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, le dicen ciertos pasajes del libro de Josué. Pero ¿cómo? Bueno, tenía que obedecer a Dios. Tenía que obedecer. Y hay parte donde le dice: esfuérzate por guardar todo este libro de la ley. La gran ordenanza, vuelvo a decir, hermanos, para este varón de Dios era ser sensibles a Dios. Y hoy para nosotros también, que estamos iniciando, hermanos, un nuevo periodo, he oído por ahí más de una declaración que dice: no, pues es un día más, es un año más, no hay diferencia. Así que, bueno, yo pudiera decir que quizá tengan razón, ¿no? Pero el tiempo como lo ha establecido Dios, el tiempo como lo tenemos, que se divide en días, semanas, meses, años, la razón de ello es para que nosotros vayamos contando el tiempo. Si se fija, uno de los pasajes que leíamos en el Salmo 90 decía, que es uno de los que más me agradan de ese pasaje, dice: Señor, creo, si mal no recuerdo, es el versículo 12 de ese Salmo 90, que dice: Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Y la idea de esto es poner atención a los días y tomar en cuenta que vamos de paso, hermanos. La vida es transitoria, es pasajera. Y tenemos que poner atención a los días. Lo menciono esto, ¿por qué? Porque vamos empezando un nuevo año, hermano. Hágase esto, no voy a decir un nuevo reto, porque luego dicen por ahí que hacemos retos y no los cumplimos, pero grábese en su mente esto. Trate de hacer medible este año. ¿Cómo es eso? ¿Cómo medible? Si usted tiene ciertas metas en este año que tiene que hacer, no sé, diferentes cosas, usted tiene que, no sé, construir una barda, usted tiene que pagar una deuda que tiene, usted quiere viajar a algún lugar, quiere comprar algo, no sé. Y una de las formas más fáciles en que todo eso se vea fallido es cuando no nos medimos. No hay una manera objetiva, clara, de medirnos. ¿Sabe cómo puede ser usted? Póngase metas. De aquí a tal fecha yo tengo que llegar a este punto. Y cuando llegue esa fecha, entonces usted analícese y diga: ¿cumplí con esa meta? Yo le llamo cuotas. ¿Cumplí con la cuota? Si acaso usted no cumplió la cuota, entonces por lo menos se va a dar cuenta que no cumplió con la cuota y va a saber qué es lo que tiene que hacer para cumplir con esa cuota. Bueno, es solamente un consejo. Pero lo que sí, hermanos, familia, usted que me escucha, algo muy importante, que es crucial en la vida de todo cristiano, y hoy que vamos iniciando, vuelvo a decir, este nuevo año, es ser sensibles a la voz de Dios. Y yo hoy quiero platicar de eso, hermanos. En el acontecimiento, en el relato bíblico de Josué, yo encontré por lo menos 3 acontecimientos, hermanos. 3 acontecimientos en los que pude poner atención. A lo mejor hay más, hermanos, hay más acontecimientos, pero yo puse atención en 3 y son bien conocidos, hermanos, son bien conocidos, a los que les quiero sacar provecho y quiero darles alguna aplicación. 3 acontecimientos que yo les he llamado retos. 3 retos que se encontró el pueblo y obviamente Josué, que iba al frente del pueblo. Oremos a Dios para que Él bendiga su palabra. Señor bendito, bendice esta tu palabra, que sea edificante, Señor, para todos nosotros. Señor, que haga aquello para lo cual es enviada.
Estamos iniciando un nuevo año, Señor, apenas unos cuantos días de haber iniciado el año, Señor, y deseamos tu bendición, Señor. Y no cesaremos, oh Dios, de buscar tu rostro, no cesaremos de buscarte con intención, Señor, porque queremos encontrarte, porque queremos ser depósitos de tus bendiciones, de tus misericordias, y queremos ser guiados por ti, Señor. Enséñanos, por tanto, Señor, porque reconocemos que aún para ser sensibles a ti, oh Dios, a tu voz, a tu llamado, aún para eso necesitamos tu ayuda, Señor. Entonces, ayúdanos, Señor. Guíanos de tal manera que no seamos hallados yendo en contra de tu perfecta voluntad, Señor. Porque queremos deleitarnos en hacer tu voluntad para que tu nombre sea glorificado. Y que nuestras vidas y nuestras familias, Señor, sean bendecidas por los méritos de Jesús. Amén. Cuando el Señor le dijo a Moisés, esto fue a Moisés, en el Deuteronomio, la ordenanza de levantarse y seguir caminando, la idea de esto es porque el Señor ya tenía listo el tiempo para que ya entraran a la tierra que les había prometido. Si no han olvidado, si recuerdan, el pueblo de Israel vagó por 40 años y el libro del Deuteronomio es el que marca el inicio de la entrada a la tierra prometida. Es decir, es como una etapa que terminan de estar en el desierto, y en el Deuteronomio encontramos unas palabras que el Señor le dijo a Moisés. En el capítulo 1, hermanos, empieza diciéndole que ya han estado mucho tiempo en esta tierra, que tienen que levantarse y tienen que ir a vencer a las personas. Empiezan a mencionar a las tribus que están ahí en la tierra que ellos van a tomar. Cuando inicia el libro de Josué, el relato de Josué, Josué vuelve a mencionar eso. Josué vuelve a mencionar que estando allá en aquella tierra, el Señor le dijo estas cosas. En el capítulo 1 de Josué dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a José, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo se las he entregado. Fíjense bien, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será de ustedes. Será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer. Aquí está uno de los pasajes bien conocidos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás esta tierra. ¿Por qué lo menciono, hermanos? Traducido de otra manera, lo que está diciendo la palabra de Dios es: tienen un gran reto delante de ustedes. Esa tierra estaba ocupada por otras tribus, por otras naciones. El gran reto era ir a la guerra, hermanos, era luchar. Y a mí me parece muy interesante esto, hermanos, porque eso es cada día de nuestra vida, y vamos a decirlo así, cada año que inicia, es un nuevo año y va a estar lleno de nuevos retos, va a estar lleno de nuevas luchas que vamos a tener que pelear, hermanos. Pero fíjese cómo le dijo el Señor a Josué: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Esfuérzate y sé valiente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Pues eso, hermanos. Estar, primero que nada, hermanos, estar conscientes de que va a haber luchas, de que vamos a tener que batallar. La palabra batallar es pelear batallas, una y otra cada día. Pero tenemos la gran promesa de nuestro Dios que nos dice: yo estaré contigo, solamente esfuérzate. Lo demás yo lo voy a hacer, pero tú esfuérzate en seguir adelante.
y pudiéramos decir también, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Esa fue una promesa dada particularmente a Josué. Pero si nosotros buscamos el rostro de Dios y buscamos continuamente hacer su voluntad, seguramente que también será la misma palabra para nosotros. Bueno, y en el acontecimiento, en los diferentes acontecimientos que le tocó vivir al pueblo de Israel durante el mandato o durante el liderazgo de Josué, pues ese tiempo estuvo lleno de retos. Fue una nueva etapa, un nuevo líder, un nuevo camino que no conocían. Me llama mucho la atención y me agrada mucho cuando el Señor el Señor le dijo a Josué en el capítulo 4 que se levantaran y que fueran a la guerra y que llevaran el arca. Y hay una parte donde dice que tienen que ir atrás del arca porque no conocen ese camino. Hay una parte donde dice en el capítulo 4 que dice, ustedes tienen que ir detrás del arca, les dice, porque este camino que ustedes van caminando, nunca lo han caminado. Por consiguiente, tienen que ir detrás del arca. ¿Cuál es la idea de esto? Cuando el Señor les dice, vayan ustedes como a distancia de 1 milla, esa era la distancia más o menos que deben llevar, y que vaya el arca delante de ustedes, porque este camino que van ustedes a recorrer, nunca lo han recorrido. Ahí está en el capítulo 4. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo entonces es ir detrás de la presencia de Dios, es decir, no tratar de adelantarnos nosotros, no tratar de creer que nosotros podemos hacer las cosas sin la ayuda de nuestro Dios, es seguir a nuestro Dios. ¿Cómo seguimos a Dios? Bueno, platicamos con Él, hablamos con el Señor, mira, se me presentó esta nueva situación. ¿Cómo le voy a hacer, Señor? Ayúdame. Lo primero que debemos hacer cuando se presenta una nueva situación cada día es, Señor, guíame, enséñame. Enséñame el camino que debo de tomar porque este camino nunca lo he tomado. Así dice la palabra de Dios ahí. El Señor le dice a Josué. Y en este nuevo trayecto es obviamente claro que estaría lleno de retos. En un nuevo trayecto en el cual se haría evidente la necesidad de obedecer por encima de todo a nuestro Dios. Muchas situaciones se presentaron y ahorita vamos a ver algunas de ellas. Cómo reaccionó Josué y cómo reaccionó el pueblo que estaba a su cargo cuando se presentaron algunas de esas situaciones, de estos retos. ¿Y qué fue lo que sucedió? El mandato del Señor fue a obedecer y a estar de cerca de Él, tomados de sus manos, tomados de la mano de Dios. La indicación de Jehová fue ir en pos del arca, es decir, detrás de Él. ¿Qué significaba el arca? Bueno, el arca significaba el pacto de Dios con Él, las promesas que Él había hecho con su pueblo, y significaba también la presencia de Dios prometida a su pueblo. Entonces el pueblo tenía que recordar que sí, Jehová estaba con él había prometido, él había hecho un pacto, pero la parte del pueblo era obedecer e ir detrás de él. Dios dirigiendo ese caminar, Dios dirigiendo esa marcha. Y yo quiero llamarle al primer reto o al primer acontecimiento que se encontraron durante este trayecto. Primer reto, hacer misericordia. Y sabe, hermanos, me parece sumamente relevante a nuestros tiempos en el que estamos viviendo esta pandemia, que parece que todavía va a durar todo el año, ¿no? Según han dicho, van a empezar a aplicar estas vacunas que van a ver si funcionan, es lo que han dicho, yo solamente repito lo que han dicho. Y todavía falta este año, de hecho están diciendo que todavía hasta el 22, durante la primera mitad del año 22, estarían terminando de aplicar estas vacunas. Pero todavía nos queda por lo menos todo este año que viene.
todavía vamos a estar limitados en movilidad, todavía vamos a estar limitados en estar entre las personas, entre las aglomeraciones. Hay que cuidarse todavía, esa es la indicación, hay que cuidarnos, hay que tener cuidado de nosotros y de los nuestros. Pero hay una cosa que mencionaba en una ocasión unas personas que estaban hablando de las cosas que pueden suceder durante este tiempo de pandemia. Y una de ellas es por el temor a ser contagiados, por el temor de la enfermedad y por el temor de la desgracia y todo lo que está sucediendo, dejar de hacer misericordia. Y yo me quedé pensando, ¿cómo? Sí, dice, las personas por el temor dejan de hacer misericordia. Y este hombre mencionaba, dijo, Jesús, yo le aprendí a estos hombres, creo que se llama el hombre que estaba hablando de esta cosa, se llama Samuel Milos, creo, si mal no recuerdo, es un hombre, un biblista. Y él dice, el Señor Jesús, con amor, con gracia y con misericordia, se acercó a los enfermos. El Señor estuvo dispuesto incluso a tocar a los muertos, que era una abominación para el pueblo antiguo, estuvo dispuesto a tocar a los leprosos para sanarlos, para hacer misericordia con ellos. Bueno, yo no voy a decir, hermanos, que vayamos y nos expongamos a las enfermedades, pero no deje de hacer misericordia por el temor de ser contagiado. Es un punto de vista muy personal, hermanos. No deje de hacer misericordia solamente por el temor a ser contagiado. Muchos han mencionado las enfermedades que sucedieron en el pasado y la iglesia de ese tiempo jugó un papel bien interesante, bien importante. ¿Quiénes eran los únicos que a la hora de la hora, cuando las pestes estaban en su máxima expresión, eran los cristianos, eran los religiosos, le llamaban al tiempo, atendiendo como podían a las personas? No eran médicos, algunos sabían un poco de enfermería, no eran médicos, pero le estaban brindando la dignidad, la ayuda digna que un enfermo necesita. No dejemos de hacer misericordia. El Señor, hermanos, le había dicho a José y al pueblo, este es el acontecimiento cuando van a tomar la primera ciudad que le tocó tomar al pueblo de Israel bajo el mandato de Josué, que es la toma de Jericó, esta ciudad de Jericó que está en el capítulo 6 de Josué, una ciudad amurallada, hermanos. Y cuando hablamos de murallas, no creo que tengan comparación con las bardas que hoy conocemos, bardas que dividen nuestras casas. Una muralla era para protección, precisamente para que el enemigo, cuando viniera el enemigo a atacar esta ciudad, pues no pudieran penetrar la ciudad. Y era una ciudad amurallada con muros enormes. De más está decir que este era un gran reto, era un enorme reto. Tener que tomar esa ciudad, bueno, el Señor le dijo a su pueblo, por medio de Josué, que Jericó sería destruida por completo. Pero en el relato que vemos, en el capítulo 2, vemos, usted puede leer en el capítulo 2 de Josué, que son enviados unos espías. Son enviados unos espías para que reconozcan toda esta ciudad, la ciudad de Jericó, y habían sido guardados por una mujer, de ahí lo menciona como una ramera. Rahab se llamaba esta mujer. Y pactaron con ella hacerle misericordia a ella y a su familia. En el capítulo 2, versículo 12, fíjese bien lo que ella les dice. Les ruego pues ahora que me juren por Jehová, que como he hecho misericordia con ustedes, así ustedes lo hagan conmigo y con mi casa, incluyendo mi padre. Y ustedes me darán una señal segura. Bueno, ustedes pueden leer todo el relato. Dice que esta mujer escondió a estos espías y se enteraron en esta ciudad. El rey mandó a algunas personas a que revisaran la casa porque se enteró que habían andado unos extranjeros. Y él dijo, ya se fueron,
Ya se fueron, pero ella los había escondido en la parte de arriba del techo de su casa, en el terrado. Y esta mujer vivía precisamente, por el relato que vemos, parece que había casas allí en la muralla. Y esta mujer vivía ahí en la muralla. Y dice la escritura que después ella hizo descender a estos espías con una cuerda y los bajó por esta gran muralla. Cuando regresaron a tomar esa ciudad, y conocemos todo el relato, hermanos. La ciudad fue destruida por completo. El Señor le dijo a Moisés, a Josué le dio indicación que dieran la vuelta y que tocaran las trompetas, y la séptima vez gritaron y los muros cayeron. Es entonces cuando Josué le da la indicación a estos espías, que son los que conocían a esta mujer: vayan por esta mujer y por su familia y sáquenla, y después de esto destruyan toda la ciudad. Eran tiempos de guerra. El mandato del Señor era destruir toda la nación, que no quedara nada. De hecho, había un mandato que nadie nunca jamás volvería a levantar esta ciudad. Y había una maldición para aquel que intentara reedificar esta ciudad. La ciudad tenía que ser destruida por completo, y todos los habitantes. Pero el Señor les ordenó, podemos verlo, les ordenó que hicieran misericordia con esta familia. En tiempos difíciles, hermanos, en los retos de este año que nos depare, no olvidemos hacer misericordia. ¿Cómo? Bueno, podemos usar nuestra imaginación, hermanos. Todos podemos hacer, de alguna manera, podemos hacer misericordia. El segundo reto para obedecer es que se hizo presente la desobediencia en este tiempo. El tiempo que estuvieron tomando esta ciudad, hubo un acontecimiento. El Señor les había dicho que no tomaran nada de esta ciudad. Y todos conocemos este pasaje. Es este pasaje tan icónico, tan conocido, que se le menciona el pecado de Acán. Muchas de las veces, hermanos, la desobediencia apela a nuestra codicia. ¿Por qué desobedecemos a Dios? Porque codiciamos algo, porque deseamos algo, porque queremos tener más, y porque en algún momento importó más aquello que nos atrajo, y terminamos desobedeciendo a Dios. Es la desobediencia y la codicia algunas veces como que nos tienden una trampa. La palabra que se utiliza para cuando somos seducidos, la palabra cuando algo nos seduce y nos llama la atención, el término de donde viene esta traducción es cuando se utiliza un cebo que es para llamar la atención a alguna presa, a algún animal. ¿Y sabe por qué ese animal cae en la trampa? Porque el animal quiere aquello que vio, lo desea, y por su deseo de tomarlo es que cae en una trampa. Y obviamente diferentes animales demandan diferentes cebos, diferentes cosas que se van a usar. Si es un ave, pues se usan granos o panecito. Si es un animal que come hierbas, pues van a ser las hierbas. Y si es un animal que come carne, se le pone un pedazo de carne, pero eso se le llama cebo, es para atraer al animal, para seducirlo. En este tiempo, hermano, vamos a estar bien atentos. Hemos de estar bien atentos a los retos que la vida nos presente, y platicar con Dios. Esa es la idea, eso es el reto. El gran reto es siempre escuchen, hermanos, ese es el tema de hoy, ser sensibles a Dios, platicar con Él. Y en esta nueva etapa, hermanos, muy rápido se hizo evidente la desobediencia por un hombre. La codicia lo sedujo y lo venció. Lamentablemente, cuando la codicia está presente, nada será suficiente. Siempre aquellas personas que son codiciosas siempre van a querer más y más, aún a costa de desobedecer a Dios. En
En el pasaje que vemos, dice que este hombre, el relato usted lea ese, con tiempo, es que este hombre vio un lingote de oro, dice, imagínese, hermanos, el oro, un lingote, no dice el tamaño, ¿no? Pero al decir lingote es que era un trozo de oro. Tanto como en ese tiempo como hoy, el oro representa mucho dinero, representa riqueza. Y vio también dice que un manto muy codicioso, una especie de alfombra, y los escondió. ¿Qué es? Usted que me ve, hermano, hermana, ¿qué es lo que usted todavía batalla, que todavía le seduce, que le invita a desobedecer a Dios? Bueno, eso es un área donde podemos trabajar este año. Que el Señor nos ayude a vencer esas tentaciones, ese cebo que nos seduce para desobedecer a Dios y caer en la trampa. El pueblo tuvo que pagar muy caro. El Señor en algún momento los abandonó y fueron vencidos por un enemigo tan pequeño por haber desobedecido, hasta que el Señor les mostró qué era lo que había sucedido, se arrepintieron y pidieron perdón. ¿Y sabe cuál fue una de las grandes consecuencias? Que este hombre y toda su familia pagó la consecuencia. No queremos pagar esas consecuencias. Tercer y último reto, hermanos. Echar mano de la astucia. ¿Qué es la astucia? Yo busqué en un diccionario y dice astucia, habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitando el engaño. Es decir, es esa capacidad para engañar o para evitar el engaño. No solamente pensemos en engañar. Y nuestro reto, más bien, nosotros nos inclinamos a prevenir el engaño y usar bien la astucia, no engañar a nadie, para provecho nuestro y para beneficio de los que nos rodean. Si seguimos leyendo, en el capítulo 9 hay un relato donde se le llama la astucia de los Gabaonitas. Esta era una nación que se llamaba Gabaón y supieron que este pueblo nuevo, el pueblo de Israel, estaba venciendo y estaba arrasando con las naciones. Escucharon toda esta fama y ellos mismos mencionan, y escuchamos que Jehová vuestro Dios ha destruido a otras naciones. Y ellos se vistieron con ropas viejas, con harapos, y usando astucia llevaron pan viejo y sus sandalias todas rotas. Y cuando se encontraron con los dirigentes de Josué, le dijeron que venían de tierras muy lejanas y querían hacer paz, querían pactar con ellos. Y hicieron pacto con ellos. En algún momento en el relato bíblico, el Señor les dice que por qué no consultaron con Él. Tenían que haber consultado con Jehová para entender que ellos habían sido engañados por los Gabaonitas. Los Gabaonitas usaron el engaño, la astucia para bien de ellos. No se ve que los condenen, no se ve que Jehová los condene a ellos por haber utilizado esta astucia. Fíjense bien, ahorita quiero hacer mención de un pasaje en el Nuevo Testamento. El Señor no los condena a ellos, pero sí le dice a su pueblo que tenían que haber consultado con Él, con Jehová, para no ser engañados. En este nuevo tiempo, en este nuevo reto, hermano, en este tiempo, nuevo año, como diría mi papá, hay que estar truchas para no ser engañados. ¿Cómo? Bueno, una vez más vuelvo a decir, siendo sensibles a Dios, siempre estando sensibles a la voz de Dios, y esto habrá de ser siempre buscando su rostro, cada día buscando la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, en Lucas 16:8, si usted quiere apuntar, de hecho es todo un relato del que se le denomina el mayordomo infiel, si usted recuerda. Y cuando termina el relato, dice, el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Este rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto, o sea, al mayordomo deshonesto por su astucia. Aquí menciona la astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Qué interesante que el Señor Jesús en su relato, porque Él está contando esta parábola, el Señor Jesús,
Y luego dice, aquí está la lección. Esta es la lección que podemos aprender de este mayordomo infiel. Usted lo puede leer todo este relato del mayordomo infiel en Lucas 16. Y aquí está la lección, dicen, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Lo está usando en un sentido doble el Señor. Primero lo está usando de manera terrenal. Usen ustedes lo que tengan, sus riquezas terrenales, usen para ganar amigos, para que tengan amigos y cuando vengan los tiempos difíciles ellos los van a ayudar. Pero aparte dice, ellos, o sea, esas cosas que hagamos, les darán la bienvenida a un hogar eterno. Está hablando de la eternidad. O sea, este hombre, dice, usó la astucia, pero parece que se comportó aún mejor que los hijos de Dios. Porque saben, los hijos de este mundo saben muy bien cómo hacer negocios. Son muy astutos, utilizan mucho su astucia. En este ejemplo que vemos en el libro de Josué, Josué y su pueblo fueron engañados por no utilizar la astucia, por no haber consultado con Jehová. Fueron vencidos por estos hombres inteligentes. Ellos, estos hombres, los gabaonitas, conservaron la vida, ellos y toda su nación. El pueblo de Dios fue engañado. Y aquí yo veo un doble provecho para esto, hermanos. Por esto menciono yo Lucas 16. Estemos atentos para no ser engañados. Consultemos al Señor constantemente. Pero algo que yo quiero agregar, estemos atentos también nosotros para utilizar la astucia. En bien de los demás, fíjese bien, la Biblia lo dice, en bien de los demás porque en algún momento eso se puede volver en favor nuestro. Usted no sabe en qué momento usted va a recibir ayuda de alguien que usted ayudó en el pasado. Y muy seguido, hermano, yo me he dado cuenta y yo he sido testigo de eso, que llega la ayuda de alguna persona que usted ayudó hace muchos años, llegó y ¿sabes qué? Me acordé que tú me ayudaste, mira, ahora yo te quiero ayudar de esta forma. Desinteresadamente, hermano, para que usted no va a estar pensando, voy a ayudar a esta persona para que después me ayude a mí. No. La idea es utilizar la astucia porque en algún momento esos son buenos puntos en favor nuestro. Hermanos, el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde en este tiempo. Estemos atentos, hermanos, a ser sensibles a la voz del Señor. Estemos atentos porque sin duda que se van a presentar diferentes retos. Vuelvo a decirles, a hacer misericordia, hermanos, a obedecer y a echar mano de la astucia. Que el Señor los bendiga, hermanos, que el Señor bendiga a nuestras familias. Y yo el deseo de mi corazón, hermanos, es que en este año nos mantengamos todavía unidos en oración los unos por los otros, unidos en buenas acciones, en buenas obras, hermanos, ayudando unos a otros en la manera de lo posible, ayudando al prójimo y también manteniéndonos unidos como una familia de la fe, hermanos. El Señor le bendiga a usted y a toda su familia. Que el Señor los guarde. Quiero orar para terminar en esta mañana. Señor bendito, te damos gracias por este tiempo, citando estos pasajes tan conocidos, Señor, y podemos ver en las diferentes situaciones, Señor, cómo fueron llevados más allá de sus capacidades normales, Señor, a estos retos, en estas situaciones que se fueron presentando durante esta nueva travesía. Y tú siempre estuviste con ellos, Señor, a pesar de que en algunas ocasiones no hicieron como debieran, pero tú nunca, como prometiste a Josué, nunca les abandonaste. Señor, pedimos también pedimos tu compañía, tu presencia santa, y que nunca nos dejes en este nuevo año, y que tu presencia santa nos guíe, nos dirija, Señor, por buen camino. Enséñanos, decía yo en la oración inicial, por tanto, a ser sensibles a ti, oh Dios, por los méritos de Jesús. Amén. Señor le bendiga, hermano, hermana, familia. Señor nos guarde a todos.